algunas dificultades con la tecnología aquí, pero vamos a superarlas. Bueno, Chugo, te dejaba una pregunta con respecto al rol de todo ese conjunto de organizaciones que ustedes convocaron, organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias. O sea, ¿cuál va a ser el rol de esas organizaciones no solamente en el proceso de recolección de firmas, sino en el proceso de dirección política en cuanto a hacia dónde va la estrategia de la oposición? Esa pregunta es crucial porque fíjate, ciertamente el anuncio que hicimos el lunes fue un anuncio de mucho impacto porque no era la voz de la MUD solamente, era la voz del país. Nosotros nos sentamos con los líderes de los barrios, nos sentamos con los gremios, con los sindicatos, con los actores económicos, con los empleadores, con los trabajadores, bueno, y con los estudiantes, con los docentes, y eso permitió no solamente que el evento fuera poderoso, sino que el mensaje fuera igualmente de profundo calado, del ancho necesario. Ahora, eso genera tres responsabilidades en lo inmediato. En primer lugar, a los efectos de la dirección política, entender que ese nexo no puede ser simplemente una cosa para una emergencia, tiene que establecerse un chasis relacional, cotidiano, permanente, respetuoso con esos actores sociales. En segundo lugar, de esos actores hacia el tema político. Hay que ubicar también que el rol del ciudadano frente a esta crisis no es simplemente el ser espectador y esperar que la MUD diga o que la MUD disponga o que la MUD convoque. No, el rol del ciudadano es asumir integralmente la dimensión política del ser ciudadano, cada quien en su espacio. No intentar reeditar experiencias que ya se demostraron fracasadas. No podemos hacer una identidad de organizaciones que no son idénticas, el liderazgo político en su espacio, las organizaciones sociales en el suyo, pero sí pueden confluir, converger en un mismo camino, en una misma estrategia. Finalmente, una cosa a la que alude cáusticamente, pero con mucha razón, el poeta Leonardo Padrón en la columna que publica hoy en Caraota Digital. Él dice, caramba, qué curioso, se hace un evento importantísimo, se fija posición de manera clara, 5 oradores de la sociedad civil plantean el punto de vista de los ciudadanos movilizados. Chicos, y eso no lo recogió casi ningún medio de comunicación, porque fíjate tú, no se trata solamente de que el liderazgo político sea sensible a la necesidad de participación, se trata también de que los formadores de opinión, los medios, el país entienda que el rol del ciudadano no es el de aplaudir, no es el de andar con una banderita diciendo viva fulano, Por viva eso la sutano. pregunta. Claro, Por eso la pregunta, o sea, ¿hasta qué entonces es un punto? tema que trasciende al liderazgo político, es un tema social, entender que el rol del ciudadano es otro y que ese rol debe tener también bocina, vocería, tarima y megáfono. Esto es demasiado importante. Yo creo que nosotros estamos avanzando, repito, desde el respeto, no intentando amalgamar cosas que no son idénticas, cada quien lo suyo defendiendo lo que es de todos. ¿Qué es lo que es de todos? El proyecto de construir una república civil y civilista en una Venezuela con una calidad de vida cercana al primer mundo. Ese es el proyecto. Bueno, y en eso el liderazgo político tiene una responsabilidad y la sociedad movilizada otro. Recuerda que nosotros venimos de un largo proceso de desmovilización ciudadana. 40 años, la gente dice, 40 años y la antipolítica, eso es verdad, pero también es verdad que los últimos 17 años el discurso supuestamente movilizador del chavismo en realidad fue profundamente desmovilizador. ¿Qué decía el chavismo? Decía, tú eres pobre porque aquel te robó, pero no tienes que hacer nada porque yo soy el vengador. Yo te voy a meter el módulo barrio adentro y el activista deportivo barrio adentro y la bolsita de comida del club te la llevo barrio adentro. Tú tranquilo allí que yo te voy a hacer la miseria vivible. Eso se va a llamar vivir Pero viviendo. fíjate tú, Ese tipo de cosas generó un empoderamiento simbólico, retórico, pero en realidad, al final, una profunda desmovilización. Tenemos que, para entrar al siglo XXI, de verdad, con 17 años de retraso, para entrar al siglo XXI, tenemos que asumir liderazgo político y ciudadanía movilizada, nuestra responsabilidad plena. pero fíjate que hay un dato interesante y es que hay obviamente descontento frente a la situación social del país. Hay quienes tienen 17 años de descontento, pero no todo el mundo tiene 17 años de descontento, ni Eso la es mayoría del correcto, país, ni la eso es mayoría del país correcto. tiene 17 años de descontento. Así, una parte del país muy importante y en un momento mayoría votó por Chávez varias veces, votó por Maduro, eligió gobernadores y alcaldes chavistas. Bueno, y allí hay un descontento que tiene un origen y una razón distinta
a la del resto, Bueno, yo no diría que que se tan emparentan distinta. quizás en el camino por la crisis que Yo hay no diría hoy. que tan distinta, yo diría que había distintos niveles de aceptación de una oferta. Yo creo que el gran aporte que hizo el chavismo a la cultura política de Occidente fue la creación de un cóctel, ¿no? Integrado por dos componentes, gratificación simbólica y gratificación material. Cuando se acercaba una elección, aumentaban la gratificación material. Cuando se alejaba la elección, aumentaba la gratificación simbólica. Y eso sirvió en un ambiente de bonanza petrolera para mantener ciertos equilibrios. Cuando eso desapareció, tenemos esta realidad. Pero tú haces bien el señalamiento. Yo creo que hay que ser humilde. Este 80% del país que hoy está enfrentado al gobierno y que quiere cambio urgente, no es producto de que todo el mundo se volvió súbitamente militante de Primera Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática. No, esto es producto de que a los opositores tenaces, los que estamos opuestos a esto, no desde el 99, sino desde el 92, hay que sumarle ahora millones de compatriotas que fueron alguna vez esperanzados en la oferta social, sobre todo del chavismo, y que hoy están absolutamente desencantados de eso. A ese país, a ese 80% complejo y conexo, hay que dar respuesta. Por cierto, ya que mencionaste todos esos partidos, aquí entre Chico, ¿con cuál de esos partidos te sientes tú más identificado? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, cuando salgamos de esto, cuando salgamos de este asunto, yo te diré que mi corazoncito es Amarillo, socialdemócrata, demócrata cristiano, liberal, socialista, X. Después que salgamos de esto, mientras estemos en esto, yo soy un servidor de todo el liderazgo democrático, de todas las organizaciones, de ese capital político que hemos generado a lo largo de 17 años de lucha contra el proyecto totalitario. Ese es mi rol y bueno, y en eso estaré, ¿oíste, Víctor? Claro. En eso estaré mientras sea útil. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría que precisáramos, después del anuncio que ha hecho Diosdado Cabello en cuanto a que el 12 de octubre viene la mamá de las marchas por parte del chavismo, si el 12 de octubre se mantiene la convocatoria de la MUD o hay algún cambio en eso. Vamos a hacer la pausa, ya venimos, y para sus comentarios y opiniones, MUD a la 1, para sus preguntas, comentarios y opiniones, a Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD. Ya venimos.